¿Cuánto tiempo podrá prosperar este espejismo? La Tierra no puede soportar ya este ritmo desenfrenado. El río Colorado que abastece estas ciudades es uno de esos que ya no alcanzan el mar. Más alarmante aún, su caudal disminuye en su origen. El nivel de agua de los pantanos dispuestos a lo largo de su curso se hunde. El pantano Powell ha tardado 17 años en llenarse. Su nivel se ha reducido a la mitad. La escasez de agua podría afectar a más de 2.000 millones de personas en todo el mundo antes de 2025. Sin embargo, el agua sigue siendo abundante en las regiones vírgenes del planeta. Los humedales. Estas zonas húmedas son esenciales para la vida en la Tierra. Cubren el 6% del planeta. Las marismas son esponjas que regulan el flujo del agua. La absorben en la estación húmeda y la restituyen en la estación seca. Las aguas descienden de las cimas de las montañas, llevando con ellas semillas de las regiones por las que atraviesan. Este proceso da nacimiento a un paisaje único, con una diversidad de especies de una riqueza incomparable. Bajo estas tranquilas aguas se oculta una auténtica fábrica donde esa riqueza y esa diversidad, íntimamente ligadas, filtran pacientemente el agua y digieren toda la contaminación. Las marismas son un ecosistema indispensable para la regeneración del agua y su purificación. Estas zonas húmedas las hemos considerado siempre como extensiones insalubres, inhóspitas para el ser humano. En nuestra carrera por conquistar más tierra, las hemos acaparado para apacentar nuestro ganado, para la agricultura o para construirnos casas. En el siglo pasado, hemos desecado la mitad de las marismas del mundo. No conocíamos ni su riqueza ni su papel. Todo está vivo. Todo está conectado. El agua, el aire, la tierra, los árboles. Toda la magia del mundo se muestra ante nuestros ojos. Los árboles respiran y reenvían el agua del suelo en forma de ligeras brumas a la atmósfera. Forman un manto que atenúa la violencia de las lluvias y protege el suelo de la erosión. Los bosques proporcionan la humedad necesaria a todas las formas de vida. Son la madre de las lluvias. Los bosques almacenan carbón, del que contienen más que toda la atmósfera de la Tierra. Son una de las piedras angulares del equilibrio climático del que todos dependemos. Sus árboles albergan las 3/4 partes de la biodiversidad del planeta, es decir, de todo lo que habita la Tierra. Cada año se descubren nuevas especies que no teníamos idea de que existieran.
insectos, aves, mamíferos. Estos bosques proporcionan los remedios que nos curan. Las sustancias que segregan estas plantas pueden ser reconocidas por nuestro cuerpo. Nuestras células hablan el mismo idioma. Somos de la misma familia. Los manglares son bosques que avanzan sobre el mar. Al igual que los corales, son una guardería marina. Sus raíces se enmarañan y constituyen un refugio para peces y moluscos que acuden allí a reproducirse. Los manglares protegen las costas de los huracanes, de los maremotos y de la erosión continuada del mar. Pueblos enteros dependen de ellos. Sin embargo, han sido reducidos a la mitad durante el siglo XX. Uno de los motivos de esta catástrofe en marcha son los criaderos de gambas instalados en las ricas aguas de los manglares. Unos ventiladores airean estos estanques llenos de antibióticos para evitar la asfixia de las gambas, no la de los manglares. Desde los años 60, la deforestación se acelera incesante. Cada año, 13 millones de hectáreas de selva tropical desaparecen convertidas en humo y maderos. Esa superficie equivale a una cuarta parte de Francia. La selva tropical más grande del planeta, la amazónica, ha perdido ya un 20% de su superficie. La selva deja paso a la cría de ganado y a los cultivos de soja. El 95% de esa soja servirá para alimentar el ganado y las aves de corral de Europa o Asia. He aquí cómo una selva se transforma en carne. Cuando se incendian, los bosques y el suelo liberan inmensas cantidades de carbono. Liberan el 20% de los gases con efecto invernadero del planeta. La deforestación es una de las principales causas del cambio climático. Miles de especies desaparecen para siempre. Con ellas se parte un eslabón de la larga cadena de la evolución. La comprensión de la materia viva de la que nacieron se pierde para siempre. Borneo, la cuarta isla más grande del mundo, estaba cubierta hace apenas 20 años de una inmensa selva primaria. Al ritmo actual de deforestación, habrá desaparecido por completo antes de 10 años. La materia viva es el vínculo entre el agua, el aire, la tierra y el sol. En Borneo, es ese vínculo el que se rompe en la que fue una de las más grandes reservas de la biodiversidad del planeta. El motivo de este desastre fue la decisión de Borneo de producir aceite de palma, el primero de todos los aceites más consumidos del mundo.
Una gran parte de este aceite satisface no solo nuestra creciente demanda de productos alimentarios, sino también la de productos cosméticos, detergentes y cada vez más de agrocarburantes. La diversidad de la selva ha cedido paso a una sola especie, la palmera de aceite. El monocultivo es fácil, productivo y rápido. Para la población local es una fuente de empleo, es una industria agrícola. Otro ejemplo de deforestación masiva es el eucalipto. El eucalipto sirve para fabricar pasta de papel. Las plantaciones se extienden a medida que el consumo de papel aumenta. Se ha multiplicado por 5 en 50 años. Los monocultivos de árboles ganan terreno en todo el mundo. Pero un monocultivo no es una selva. Alberga muy poca diversidad. Una selva no sustituye a otra selva. Al pie de estos eucaliptos no crece nada, porque sus hojas forman un lecho tóxico para la mayor parte de las demás plantas. Su crecimiento es muy veloz, pero agota las reservas de agua. Soja, aceite de palma, eucalipto. La deforestación destruye lo esencial para producir lo superfluo. Pero en otras partes se deforesta para sobrevivir. Más de 2.000 millones de personas en todo el planeta dependen aún del carbón de leña, casi una tercera parte de la población mundial. En Haití, uno de los países más pobres del mundo, el carbón de leña es uno de los principales productos de consumo. Antaño Haití era la perla de las Antillas. Hoy su población no podría subsistir sin la ayuda extranjera. En las colinas de Haití solo queda un 2% de bosque. Desnuda, la tierra ya no absorbe el agua de lluvia. Sin vegetación, sin raíces que la refuercen, nada puede contenerla. El agua de las lluvias baja a chorros por las colinas hasta el mar y la erosión empobrece el suelo que se vuelve cada vez menos cultivable. En ciertas regiones de Madagascar, los estragos por la erosión son espectaculares. Colinas enteras están marcadas por profundos cortes de cientos de metros de ancho. El suelo es un producto de la materia viva, delgado y quebradizo. Con la erosión, la fina capa de humus que había tardado miles de años en formarse ha desaparecido. He aquí una teoría sobre la historia de los pascuenses, los habitantes de la isla de Pascua. Ella tal vez nos lleve a reflexionar. Aquí, en la isla más aislada del mundo, los pascuenses explotaron sus recursos hasta agotarlos. Su civilización no sobrevivió. En estas tierras había las palmeras más altas del mundo. Han desaparecido. Los pascuenses cortaron hasta la última y a continuación tuvieron que sufrir la erosión generalizada de su suelo. Los pascuenses ya no podían pescar. No quedaban más árboles para construir canoas.
Fue una de las más brillantes civilizaciones del Pacífico, de agricultores hábiles, escultores y navegantes excepcionales, pero les atenazó la superpoblación y el agotamiento de los recursos. Padecieron tensiones sociales, revueltas y hambrunas. Muchos de ellos no sobrevivieron a este cataclismo. El auténtico misterio de la isla de Pascua no es saber cómo llegaron esas extrañas estatuas a la isla, ya lo sabemos. Es comprender por qué los pascuenses no reaccionaron a tiempo. Es una teoría entre muchas, pero es la que nos interesa. Desde 1950, la población mundial se ha casi triplicado. Y desde 1950 hemos modificado la Tierra, nuestra isla, más que durante nuestros 200.000 años de historia. Nigeria es el primer país exportador de petróleo del continente africano. Sin embargo, el 70% de su población vive bajo el umbral de la pobreza. La riqueza está ahí, pero los habitantes no tienen acceso a ella. Es una verdad mundial. La mitad de los pobres del planeta vive en países ricos en recursos. Nuestro modelo de desarrollo no ha cumplido sus promesas. En 50 años, la brecha entre ricos y pobres se ha hecho más ancha que nunca. Actualmente, la mitad de la riqueza del mundo está en manos del 2% de su población. ¿Pueden mantenerse semejantes disparidades? Esas disparidades son las que provocan movimientos de población de los que aún no hemos tomado conciencia realmente. En 1960, la ciudad de Lagos contaba con menos de 700.000 habitantes. En 2025 tendrá 16 millones. Lagos es una de las megalópolis que crece más rápidamente en el mundo. Sus nuevos ciudadanos son principalmente campesinos obligados a huir del campo por dificultades económicas, demográficas o la desaparición de los recursos. Este crecimiento urbano es totalmente nuevo porque está motivado por la pobreza y no por la riqueza. Cada semana en el mundo, más de 1 millón de habitantes se añade a la población de las ciudades. Actualmente, 1 de cada 6 seres humanos vive en un entorno precario, insalubre, superpoblado, sin acceso a instalaciones sanitarias necesarias para la vida diaria, agua, aseos o electricidad. El hambre se extiende una vez más. Actualmente afecta a casi 1.000 millones de personas.
En los grandes basureros del mundo, los más pobres buscan su supervivencia mientras nosotros continuamos cavando en busca de recursos que creemos indispensables. Buscamos cada vez más lejos, en territorios hasta ahora vírgenes y en yacimientos cada vez más difíciles de explotar. No cambiamos nuestro modelo. ¿Hay riesgo de que nos falte petróleo? Aún podemos extraer el petróleo mezclado con arenas asfálticas de Canadá. Los camiones más grandes del mundo trasladan la arena por miles de toneladas. La removemos, la calentamos, la decantamos, gastamos millones de metros cúbicos de agua para separar el asfalto de la arena. El gasto de energía es colosal, la contaminación catastrófica. Nada parece más urgente que vaciar las bolsas de sol. Nuestros petroleros son cada vez más grandes. Nuestra demanda de energía aumenta sin cesar. Queremos alimentar nuestro crecimiento como un horno sin fondo que exige cada vez más combustible. Todo es el carbono. En pocas décadas hemos vuelto a lanzar una gran parte de ese carbono que hacía de nuestra atmósfera una caldera y que la naturaleza fue capturando durante millones de años, permitiendo que se desarrollara la vida. Y la atmósfera se calienta. La imagen de este barco en este lugar era imposible hasta hace muy pocos años. Transporte, industria, deforestación, agricultura, nuestras actividades lanzan cantidades gigantescas de dióxido de carbono. Sin darnos cuenta en lo más mínimo, molécula por molécula, hemos alterado el equilibrio climático de la Tierra. Todas las miradas se vuelven hacia los polos. En ninguna otra parte es más visible que el tan anunciado cambio climático se lleva a cabo. Y va deprisa, muy deprisa. El paso del noroeste que conecta a través del polo América, Europa y Asia se está abriendo. El hielo de la banquisa ártica se funde. Por causa del recalentamiento, la banquisa ha perdido el 40% de su espesor en 40 años. Su superficie en verano se estrecha de año en año. Podría desaparecer antes de 2030. Algunos predicen que en 2015. Muy pronto, en verano, esas aguas quedarán libres de hielo varios meses al año. Los rayos del sol, que la superficie helada reflejaba hacia el cielo, ahora penetran en las sombrías aguas calentándola. El recalentamiento se acelera. En estos hielos se leen los archivos de nuestro clima. La concentración de dióxido de carbono nunca había sido tan elevada durante varios centenares de miles de años. El hombre jamás conoció una atmósfera parecida. La explotación desmesurada de los recursos amenaza la vida de las especies. El cambio climático acelera esa amenaza. Antes de 2050, la cuarta parte de todas las especies del planeta podrían verse amenazadas de extinción. En este universo de hielo, el equilibrio de la naturaleza ya está alterado.
A lo largo de Groenlandia, los icebergs son cada vez más numerosos. En torno al Polo Norte, la banquisa ha perdido el 30% de su superficie en 30 años. Con el recalentamiento acelerado de Groenlandia, el agua dulce de todo un continente se une al agua salada de los océanos. En sus hielos, Groenlandia retiene el 20% del agua dulce del planeta. Si se funden, provocarían una elevación del nivel de los mares de casi 7 metros. Sin embargo, aquí no se instaló ninguna industria. El casquete glaciar de Groenlandia padece las emisiones de los gases de efecto invernadero lanzados en otros lugares del planeta. Nuestro ecosistema no conoce fronteras. Donde quiera que estemos, nuestros actos repercuten en el conjunto de la Tierra. La atmósfera de nuestro planeta es una e indivisible, es nuestro bien común. En la superficie de Groenlandia, los lagos eclosionan en el paisaje. El casquete glaciar ha comenzado a fundirse a un ritmo que hace menos de 10 años ni los científicos más pesimistas se imaginaban. Los bedieres, estos ríos glaciares, se multiplican, se unen y excavan la superficie. Se creía que sus aguas se congelaban en las profundidades del casquete. Al contrario, fluyen hasta debajo del hielo, arrastrando el casquete que se desliza más rápidamente hacia el mar, donde se parten icebergs. El agua dulce de los hielos de Groenlandia se añade poco a poco al agua salada de los océanos, amenazando las tierras bajas del planeta. El nivel de los mares se eleva. La expansión de las aguas bajo el efecto del calor ha provocado solo en el curso del siglo XX una elevación de 20 centímetros. Todo se vuelve inestable. Los corales, por ejemplo, son sumamente sensibles al menor cambio de temperatura del agua. El 30% de ellos ya ha desaparecido y son un eslabón esencial en la cadena continua de las especies. En la atmósfera, los grandes vientos ven modificarse su trayectoria. El ciclo de las lluvias está alterado. La geografía de los climas cambia. Los habitantes de las islas bajas, como aquí en las Maldivas, son los primeros amenazados. Su inquietud aumenta. Algunos buscan ya nuevas tierras de acogida. ¿Qué harán las grandes ciudades del planeta, como Tokio, la ciudad más poblada del mundo, si la elevación del nivel de los mares continúa acelerándose? Cada año, las predicciones de los científicos son más alarmantes. Las llanuras costeras albergan a más del 70% de la población mundial. 11 de las 15 ciudades más grandes del mundo están en costas o en estuarios de ríos.
Con la subida de los mares, la sal invadiría las capas freáticas, privando a los habitantes de agua potable. Los fenómenos migratorios serán inevitables. La mera incertidumbre les dará amplitud. En África, el Kilimanjaro ha cambiado de cara. El 80% de sus glaciares ha desaparecido. En verano los ríos ya no fluyen. Las poblaciones locales están afectadas por la falta de agua. Incluso en las cimas más altas del mundo, en el corazón del Himalaya, las nieves eternas y los glaciares retroceden. Sin embargo, estos glaciares representan un papel esencial en el ciclo del agua. Ellos conservan el agua de las estaciones lluviosas en forma de hielo para restituirla con la fusión de las nieves en verano. Los glaciares del Himalaya son el origen de los grandes ríos de Asia. El Indo, el Ganges, el Mekong, el Yangtze, todos nacen allí. 2.000 millones de personas dependen de ellos para tener agua potable y de irrigación para sus cultivos, como aquí, en Bangladesh. Bangladesh, situada en el delta del Ganges y el Brahmaputra, está directamente afectada por los fenómenos que se producen en el Himalaya y en el nivel de los mares. Es uno de los países más poblados y más pobres del mundo. Ya padece el cambio climático. Un tercio de su superficie podría desaparecer bajo los efectos de las inundaciones y los huracanes cada vez más violentos. Cuando las poblaciones se ven sometidas a estos fenómenos que las arruinan, acaban por partir. Los países ricos no serán perdonados. Las sequías se suceden por todo el planeta. En Australia, la mitad de las tierras de cultivo ya está afectada. Ese equilibrio climático que ha permitido nuestro desarrollo desde hace 12.000 años, lo estamos poniendo en peligro. A las puertas de las grandes ciudades, los incendios se multiplican y a la vez acentúan el recalentamiento. Los árboles al quemarse liberan carbono en masa. El sistema que rige nuestro clima está totalmente trastornado. Los elementos de los que depende están trastornados. Nuestro planeta ha comenzado a consumirse.
El reloj del cambio climático está aquí, en estos grandiosos paisajes. Estamos en Siberia, donde, como en otros lugares del globo, hace tanto frío que el suelo está permanentemente helado. Ese suelo se llama permahielo. Bajo su superficie se esconde una auténtica bomba climática, el metano. El metano es un gas de efecto invernadero 20 veces más potente que el dióxido de carbono. Si este permahielo se fundiese, la liberación del metano provocaría una aceleración del efecto invernadero cuyas consecuencias nadie puede predecir y que nos conduciría a un planeta desconocido. La humanidad no cuenta con más de 10 años para invertir la tendencia y evitar cruzar la frontera hacia esa tierra desconocida que ya no sería la nuestra. Hemos engendrado fenómenos que nos superan. El agua, el aire, la materia, las formas de vida están íntimamente vinculadas desde nuestros orígenes, pero desde hace poco tiempo hemos roto esos vínculos. No cerremos los ojos, es preciso creer lo que sabemos. Todo lo que acabamos de ver es nuestro reflejo. Hemos hecho la Tierra a nuestra imagen. Nos queda poco tiempo para cambiar. Este siglo, ¿cómo podrá soportar el peso de 9.000 millones de seres humanos si no aceptamos rendir cuentas de una vez por todas de todo aquello de lo que somos los únicos responsables? El 20% de la población mundial consume el 80% de los recursos del planeta. Los gastos militares mundiales son 12 veces mayores que la ayuda a los países en vías de desarrollo. $5.000 personas mueren cada día por beber agua contaminada. 1.000 millones de seres humanos no tienen acceso al agua potable. Mil millones de personas padecen hambre. Más del 50% de los cereales comercializados en el mundo se destina a la alimentación animal y a la fabricación de biocombustibles. El 40% de las tierras cultivables está degradado. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque. Un mamífero de cada 4, un ave de cada 8
un anfibio de cada 3 están en peligro de extinción. Las especies se extinguen a un ritmo 1000 veces superior al natural. Las 3/4 partes de los recursos pesqueros están agotadas, en declive o al borde de estarlo. La temperatura media de los últimos 15 años ha sido la más elevada que se ha registrado jamás. La banquisa ha perdido el 40% de su espesor en 40 años. Antes de 2050 podría haber 200 millones de refugiados climáticos. El precio de nuestros actos es elevado. Hay quienes pagan ese precio sin haber participado. He visto campos de refugiados grandes como ciudades tirados en el desierto. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños dejaremos mañana en la cuneta? Es necesario siempre construir muros para romper las cadenas de solidaridad humana, separar pueblos y proteger la felicidad de unos a costa de la miseria de otros. Es demasiado tarde para ser pesimista. Sé que un hombre, incluso solo, puede derribar todos los muros. Es demasiado tarde para ser pesimista. En el mundo, 4 de cada 5 niños van a la escuela. La enseñanza jamás había llegado a tantos seres humanos. Todos, desde el más rico al más pobre, pueden contribuir. Lesoto, uno de los países más pobres del planeta, es proporcionalmente el que más invierte en la educación de sus habitantes. Qatar, uno de los más ricos, ha abierto sus puertas a las mejores universidades del mundo. La cultura, la educación, la investigación, la innovación son recursos inagotables. Ante la miseria y el sufrimiento, millones de ONGs demuestran que la solidaridad de los pueblos es más fuerte que el egoísmo de las naciones. En Bangladesh, un hombre ha tenido la idea de crear un banco impensable, solo presta dinero a los pobres. En apenas 30 años el banco ha cambiado la vida de 150 millones de personas en todo el mundo. La Antártida es un continente con recursos inmensos de los que nadie se podrá ya apropiar. Una reserva dedicada a la paz y a la ciencia. Un tratado firmado por 49 estados lo ha convertido en patrimonio de toda la humanidad. Los gobiernos protegen casi el 2% de sus aguas territoriales. Es poco, pero es 2 veces más que hace 10 años. Los primeros parques naturales tienen poco más de un siglo, cubren más del 30% de los continentes. Crean espacios donde la actividad humana va en sintonía con la preservación de las especies, el suelo y el paisaje. Esta armonía entre el hombre y la tierra puede convertirse en la regla y no en la excepción. En Estados Unidos, Nueva York ha comprendido los beneficios de la naturaleza. Estos bosques y lagos proveen de agua potable a toda la ciudad. En Corea del Sur, los bosques habían sido devastados en la última guerra. Gracias a un programa nacional de reforestación, vuelven a cubrir el 65% de la superficie del país. Más del 75% del papel es reciclado. Costa Rica ha elegido entre gastos militares y la preservación de su territorio. El país ya no tiene ejército. Ha preferido dedicar sus recursos a la educación, el ecoturismo y la protección de su selva primaria. Gabón es uno de los mayores productores de madera del mundo. Ha impuesto la tala selectiva, no más de un árbol por hectárea. El bosque es uno de sus más importantes recursos económicos, pero tiene tiempo de regenerarse. Hay etiquetas que garantizan la explotación nacional de los bosques. Deben convertirse en norma obligatoria.
El comercio justo es una oportunidad para todos, productores y consumidores. Cuando el comercio es equitativo, beneficiando tanto al vendedor como al comprador, todos pueden hacer prosperar su trabajo y vivir de él dignamente. ¿Qué justicia y qué equidad puede haber entre aquellos que tienen como única herramienta sus manos y lo que cosechan a máquina con subsidios del Estado? Seamos consumidores responsables, pensemos en lo que compramos. Es demasiado tarde para ser pesimista. He visto una agricultura a escala humana. Podría alimentar a todo el planeta si la producción de carne no quitase la comida de la boca a los seres humanos. He visto pescadores responsables de sus capturas y preocupados por la prosperidad de los mares. He visto casas que producen su propia energía. 5.000 personas viven en el primer ecobarrio del mundo, en Friburgo, Alemania. Otras ciudades se han unido al proyecto. Bombay es la número 1000. Los gobiernos de Nueva Zelanda, Islandia, Austria, Suecia y otras naciones han decidido que el desarrollo de energías renovables sea una prioridad. Sé que el 80% de la energía que consumimos proviene de fuentes de energía fósil. Solo en China, cada semana se construyen 2 nuevas centrales de carbón, pero también he visto en Dinamarca un prototipo de central de carbón que expulsa el carbono bajo tierra y no al aire. ¿Será tal vez una solución para el futuro? Todavía no se sabe. En Islandia he visto una central eléctrica que se alimenta con el calor de la tierra, la geotermia. He visto una serpiente marina posada sobre el oleaje para aprovechar la energía de las olas y producir electricidad. He visto centrales eólicas frente a la costa de Dinamarca que producen el 20% de la electricidad del país. Estados Unidos, China, India, Alemania y España son los principales inversores en energías renovables. Ya han creado más de 2,5 millones de empleos. ¿En qué lugar del mundo no sopla el viento? He visto extensiones desérticas resplandecientes de sol. Si en la Tierra todo está vinculado, la Tierra está vinculada al Sol, su principal fuente de energía. Lo que han hecho las plantas capturando su energía, ¿por qué no puede hacerlo el hombre? En 1 hora, el Sol da a la Tierra la energía que toda la humanidad consume en 1 año. Mientras la Tierra exista, la energía del Sol será inagotable. Basta con dejar de hurgar en la Tierra y levantar la mirada hacia el cielo. Basta con aprender a domesticar y a cultivar el Sol. Todas estas experiencias son solo ejemplos, pero demuestran el despertar de las conciencias. Ellas marcan el rumbo de una nueva aventura humana basada en la mesura, la inteligencia y el compartir. Es el momento de ir al encuentro unos de otros, porque lo importante no es lo que hemos perdido, sino lo que aún nos queda. Nos queda la mitad de los bosques del mundo, miles de ríos, lagos y glaciares y miles de especies aún florecientes. Sabemos perfectamente que actualmente existen soluciones. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos?
De nosotros depende escribir la continuación de nuestra historia. Juntos. África del Sur. Alaska. Arabia Saudí. Antártida. Argentina. Ártico. Australia. Bangladesh. Botsuana. Brasil. Canadá. Chile. Haití. Dinamarca. China. Corea del Sur. Emiratos Árabes Unidos. Costa Rica. España. Francia. Gabón. Grecia. Groenlandia. Isla Mauricio. República Dominicana. India. Indonesia. Islandia. Israel. Japón. Jordania. Kazajistán. Kenia. Madagascar. Maldivas. Marruecos. Mali. Mauritania. Gibraltar. Nepal. Nigeria. Noruega. Nueva Zelanda. Países Bajos. Qatar. Rusia. Chad. Siberia. Suazilandia. Senegal. Tailandia. Tanzania. Ucrania. Estados Unidos. Burkina Faso. Gracias a los 88.000 colaboradores del grupo PPR que han apoyado el proyecto Home.